Ejemplo 4. Ilustrar numéricamente y gráficamente la definición precisa del límite. Nuestro límite dice que es el límite de x menos 1, justamente entre x cuadrada menos 1. Parece ser que es el ejemplo 1, sin embargo, es el recíproco, porque ahora el denominador es numerador como el numerador es denominador. Bien, y dice que este valor de este límite va a ser igual a un medio. El estudiante puede justamente verificar que en efecto este límite con valores de tablas es correcto y lo vamos a precisar justamente con la definición de límite precisa. Identificamos primeramente los parámetros de la definición. F de x, pues naturalmente es la función x menos 1 sobre x cuadrada menos 1, que tenemos enseguida. Ahí tenemos a la gráfica. Ahora tenemos que x0 es igual a 1, ¿sí? ¿Por qué x0 es igual a 1? Porque la definición nos dice que x tiende a x0, y entonces aquí dice x tiende a 1. Entonces, justamente, x0 es igual a 1. L, el valor del límite, es igual a un medio. Y justamente estos elementos los tenemos aquí, en la gráfica de la función. Tenemos L igual a 0.5, y por supuesto que x0 es igual a 1. Y entonces la gráfica de nuestra función justamente es esta curva, a excepción de este punto, donde la función no está definida. Proponemos un valor de épsilon mayor que 0. Digamos que épsilon es 0.1. Por lo que tenemos que calcular un valor de delta mayor que 0, de tal manera que se cumpla con la definición precisa del. Si épsilon es igual a 0.1, entonces tenemos el intervalo L menos épsilon, teniendo que L conocemos su valor, el valor del límite que es un medio, o 0.5. Y entonces tenemos 0.5 menos 0.1, 0.5 más 0.1. Justamente hemos reemplazado los parámetros en los extremos del intervalo abierto L menos épsilon, L más épsilon. Hacemos las cuentas y tenemos que para el extremo izquierdo es 0.4 y para el extremo derecho es 0.6. La gráfica de la función f de x es igual a x menos 1 sobre x cuadrada más menos 1, cuando f de x toma los valores del intervalo 0.4, 0.6, se encuentra en la franja entre las dos rectas horizontales punteadas. Veamos. Y aquí lo tenemos. Justamente tenemos la recta y igual a 0.4 por abajo y por arriba y igual a 0.6. La gráfica de la función justamente está en esa franja entre esas dos rectas. Esta gráfica fue editada con GeoGebra, cuyas rectas se pueden editar escribiendo justamente como se muestra aquí en la figura, y igual a 0.6 y y igual a 0.4. Bien, entonces si epsilon es igual a 0.1, entonces tenemos el intervalo justamente que hemos dicho, 0.4, 0.6. No perdamos de vista cuál es nuestro interés, el interés o nuestra necesidad, mejor dicho, de calcular el valor de delta, dado el valor de epsilon. Bien, y entonces, para esto, vamos a igualar justamente la expresión de la función x menos 1 sobre x cuadrada menos 1 a los dos extremos del intervalo que contienen a la gráfica de la función en forma horizontal. Y entonces tenemos 0.4 igual a x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Y 0.6 es igual a x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. ¿Para qué hacemos esto? ¿O para qué vamos a resolverlo? Pues bien, porque así vamos a tener los valores de x para los cuales la función da 0.6 y da 0.4. Y entonces, esos serían los candidatos a ser los extremos del intervalo donde vamos a tener a x.
¿sí? En la definición precisa del límite. Bien. Entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones y las vamos a igualar justamente a los extremos del intervalo para x. Y entonces, en uno de ellos es 1 menos delta y el otro es 1 más delta. ¿Por qué 1 menos delta? Porque recuerde que x0 es 1. Y aquí lo desconocido sería delta, una vez que hayamos encontrado a x en cada una de estas dos ecuaciones. Bien. Primero resolvemos 0.4 igual a x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Hay que tener en cuenta que esta expresión se puede simplificar en el denominador como el producto de dos binomios conjugados, dado que el denominador es una diferencia de cuadrados. X menos 1 por x más 1 da x cuadrada menos 1, que al simplificar va a quedar 1 sobre x más 1. Bien. Y entonces, 0.4 va a ser igual a 1 sobre x más 1, que es equivalente 1 sobre x más 1 a la expresión de la función como se vio en el caso del ejemplo 1. Pero que en este caso sí es igual. ¿Por qué? Porque x es diferente de menos de 1, ¿sí? Es diferente de 1. Bien. Y entonces tenemos que 0.4 multiplicado por x más 1 al resolver esta ecuación va a ser igual a 1. Vea que el denominador lo pasamos del otro lado a multiplicar. Y entonces hacemos el producto 0.4 por x más 0.4 es igual a 1. De esta manera, 0.4x es igual a 1 menos 0.4. Bien, 0.4x es igual a 0.6. X va a ser el cociente de 0.6 entre 0.4. Y entonces la solución que tenemos es que x es igual a 1.5, o bien x es igual a 3 medios. Es conveniente también manejar fracciones de enteros, no solamente fracciones decimales. Para el otro caso, vamos a resolver 0.6 igual a 1 sobre x más 6, suponiendo que x no es 1, por supuesto. Y entonces tenemos 0.6 que multiplica a x más 1 igual a 1, como en el procedimiento anterior. Y entonces tenemos 0.6 por x más 0.6 es igual a 1. 0.6x es igual a 1 menos 0.6. 0.6x es igual a 0.4, que resultó de la diferencia de 1 con menos 0.6. Y entonces x es el cociente de 0.4 entre 0.6. Y esto es que x es igual a 0.666 de forma periódica. El 6 es una expresión decimal cuyo periodo es 6, ¿sí? Cuyo periodo es el 6 y es de periodo de una sola cifra. Bien, y en forma de fracción de enteros, pues es igual a 2 tercios. Bien, igualamos los valores de las soluciones x igual a 3 medios y x igual a 2 tercios en los extremos del intervalo, 1 menos delta y 1 más delta. ¿Cómo lo vamos a hacer? El menor de estos valores de x con el extremo izquierdo del intervalo, naturalmente. Y el mayor de estos dos valores de x con el extremo derecho del intervalo. Entiéndase por qué. Justamente en la forma en cómo escribimos un intervalo, de menor a mayor. Bien, y tenemos entonces que 1 menos delta, que es el extremo izquierdo, va a ser igual a 2 tercios. 2 tercios es menor que 3 medios, por supuesto. Y entonces así, 1 más delta va a ser igual a 3 medios. Resolvemos cada ecuación para encontrar el valor de delta. Bien, el primero de ellos, vamos a tener que 1 menos delta es igual a 2 tercios, entonces 1 es igual a 2 tercios más delta. Bien, entonces 1 menos 2 tercios es igual a delta, y de esta manera 1 tercio es igual a delta, que es la diferencia de un entero menos 2 tercios. Bien, entonces tenemos que delta es igual a 1 tercio, o bien a 0.3333, un número periódico. Ahora tenemos el otro caso. 1 más delta igual a 3 medios. Entonces, tenemos que delta es igual a 1 medio. Resolviendo rápidamente. Ese 1 que tenemos del lado izquierdo lo pasamos restando a 3 medios y va a quedar como 1 medio. Es decir, de otra manera, 1 más 1 medio pues da 3 medios. Entonces, delta pues es 1 medio. Bien, también pudiera ser que delta lo consideremos como un número decimal, 0.5. Luego, tenemos dos valores para delta. Delta 1, digamos, que es 0.3333 en la primera, y
inmediatamente delta 2 es igual a 0.5. Bien, tenemos dos valores diferentes. Pudiera darse que los dos valores sean iguales y ya terminamos. Sin embargo, cuando tenemos dos valores diferentes, vamos a considerar que delta va a tomar el valor mínimo de estos dos. ¿Con qué o por qué razón? Porque así garantizamos que se cumpla justamente la ley. Bien, entonces el valor mínimo para delta va a ser delta 1 igual a 0.333, es decir, un tercio. Bien, así delta vamos a tener 0.3333. Por lo tanto, en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta va a ser 1 menos delta, 1 más delta, pero ahora ya con el valor de delta, bien, va a ser 1 menos 0.333, 1 más 0.333, considerando tres cifras significativas, pudiéramos considerar más. Bien, y así de esa manera tenemos que el intervalo es 0.6666, 1.333. Consideramos una posición decimal más. Bien. Y entonces, esto significa en la gráfica que ahora justamente x igual a 0.66, que es el extremo izquierdo de este intervalo donde se tiene a delta, y tenemos el otro x igual a 1.333, son dos rectas verticales justamente que van a contener al valor de x0 que es igual a 1. Es decir, esas dos rectas nos van a definir justamente el intervalo abierto que estamos buscando en la definición, dado que ya hemos encontrado el valor de delta. Lo que significa que justamente si x es diferente de 1 y x está en el intervalo abierto 0.666, 1.333, entonces el valor de la función va a estar en el intervalo abierto 0.4,06, que es en el eje Y. Y entonces tendríamos justamente nuestra gráfica, donde ya tenemos justamente las rectas que definen la franja horizontal como las rectas que definen la franja vertical. Y justamente podemos ver que la gráfica de la función f está contenida en ese rectángulo que se forma entre estas dos franjas, ¿sí? Y entonces estamos ilustrando gráficamente el significado geométrico, ¿sí? De la definición del límite en forma precisa.